Por democracia. Bueno, entonces hagamos pues como un intento de reconstrucción de la trama, lo propongo así, no sé si les parece, como del cuento corto que se llama El muñeco, no recuerdo la autora, em, ¿cómo se llama Marvel Moreno. Manuel Sí, Moreno? yo acá hablando y Marvel. con mi coso cerrado. Marvel Moreno. Ella es española, No, es colombiana. porque utilizaba como unas palabras españolas, ¿no? ¿El tuyo o qué? ¿O cómo? No, pues como crío, que eso, pues eso sí pues eso también lo utilizamos nosotros, pero casi nunca, o en Colombia yo, o no sé si de pronto en la región donde ella es, se habla de los niños así como Con los críos. críos, como los críos. Yo lo he Ujú. visto mucho en las películas españolas, pero entonces hay una, al principio, en la primera frase es como súper reveladora porque ella dice como eh, la mamá del niño no olvidaría esa tarde, ¿cierto? Entonces como que esa tarde es importante. Sí, sí. Algo va Y, a pasar en esa tarde, sí, que hace que ella nunca lo fuera a olvidar. sí, y esa tarde sucede algo digamos, distinto a lo que siempre sucede o a lo que siempre ha venido sucediendo en la vida del niño y de ella y del muñeco, y es que aparece una niña que empieza a jugar con el niño, ¿cierto? Es una niña que viene a jugar con un niño y que el narrador nos hace un retrato del niño como que el niño tiene una condición. Es que sí, ya, ¿qué? Como que ya ese es el resumen. Sí. Ay, no, es más. Ah, ya, la señora ya murió, la autora ya murió, que pues ella, es que Mallory dijo, es que sí, y ya murió, o sea, es como sí, o sea, sí, o sea, la trama no es pues, no es una cosa muy larga, es un cuento muy corto. Ah, no, en realidad es porque Esteban estaba diciendo que era de Barranquilla, entonces yo le complementé sí, y ya murió. Ah, Disculpa, Hernán, era como una conversación paralela mientras nos contabas el resumen del cuento. Continúa, entonces el niño tiene una condición extraña y entonces, sí, él tiene una condición extraña, ¿cierto? Y hay y se perfila inmediatamente como una relación con un muñeco, que es un muñeco pues como raído, que le ha pasado un montón de cosas y que es como ha enfrentado lo que significa estar con un niño todo el día, para arriba y para abajo. Y entonces la señora está en el corredor observando lo que pasa, observando cómo los niños juegan y recordando la historia del muñeco y del niño. Y es que tengo como miedo de spoilearlo, pero no, puede decir, no, ese es el spoiler mayor. Entonces, ya nos damos cuenta de que hay como una relación muy estrecha entre la vida del niño y la presencia del muñeco. Mm, Sí, nos parece, cuentan, parece que el niño tiene una fijación con el muñeco, exactamente. sí, hay como una fijación ahí rara. El niño, O un super acompañamiento, en este caso es como una proyección que hace el niño sobre el muñeco en general. y hay como algún tipo de autismo. Sí, pero es como un autismo, pues es que se insinúa como un autismo desde el trauma, ¿no? Pues porque hubo un accidente que cuentan por ahí, hay un accidente, pero no hablan mucho pues de ahí, ¿cierto? Un accidente puede ser cualquier cosa, ¿cierto? Pero ahí dicen, después del accidente empezó esa relación.
Y como que, y el niño lo llevan al médico y el médico le sugirió a la mamá que debería de ponerlo a jugar con otros niños, ¿cierto? Ella antes intentó reemplazar el muñeco comprándole más juguetes a él, a ver si naturalmente él mismo lo desplazaba, pero no pasa, no, eso no pasa, ¿cierto? Entonces hay una reiteración otra vez que me pareció interesante, ¿no? Y es que otra vez la autora nos dice que esa tarde no la va a olvidar ella, ¿cierto? Y, y ya la señora los deja jugando en el patio y ella se va a prepararle un codorniz, que antes lo había dicho también pues por allá arriba que a ella que al niño le gustaban las codornices, pues. Y, y entonces tocan la puerta, la niña sale a atender y entonces viene a la cocina y le dice, hey, la necesitan. Entonces ella como que la manda, ¿cierto? Para ella no ir porque le da pereza. Y después hay como un salto pues en la trama que nos traen como al presente otra vez del primer párrafo o de la primera línea del cuento y nos dicen, ella ahora piensa que debió de evitar que la niña saliera porque ahí la niña botó el muñeco, ¿cierto? Y cuando pues lo echaron a la basura. Sí, es el resumen. Más que ejecutivo, pero sí, ese resumen. Ah, bueno, no, no. Por menores. O sea, hay muchas cosas interesantes sobre el cuento y tiene que ver un poco con esa imagen que nos podemos hacer acerca del niño, definitivamente qué es lo que tiene, bueno, no es una imagen completa, es una imagen que está todavía como en las sombras, porque no se nos asegura en absoluto qué ocurrió con ese niño, en ese accidente. Yo no había entendido, el R. Ay, no, qué mala costumbre eso de acechar ahí al lado, pero es que sí es totalmente otra conversación, perdón. No importa. Yo tampoco entiendo lo del Tampoco lo R, entiendo. ¿qué es? No importa, chicos. O sea, yo quería comentar una cosa sobre lo del muñeco, y es que si bien el ¿Por muñeco qué puede no? que no tenga nada, ¿cómo? Pero yo no entiendo el RI. Ah, no, lo que pasa es que Esteban me dice malo y entonces luego puso Eri. Y yo le dije como que no, pues ese Eri en el bote de basura donde Ah, ok. quedó el muñeco. Entonces ahí fue como el resto de la conversación, que era una cosa pues como que... Pero estamos hablando del mismo libro, ¿cierto? De lo que tú nos estabas contando. Volviendo pues a lo que les quería comentar, me parece chistoso, pues eso de la forma en la que representan al muñeco, pues que como ella lo observa ahí tirado y desmadejado, al pie del niño jugando, y es como, es simplemente un objeto que, como dice Hernán y lo describió muy bien, ha tenido que pasar las penurias de un muñeco que, que es usado por un niño día y noche, ¿cierto? Entonces yo lo veía ahí y en ningún momento logré, o sea, lo veía en mi imaginación y en ningún momento logré verle esa aura como de misticismo o de algo como alrededor, como el duende que de pronto era el que lo escondía o cosas así como mágicas, sino que simplemente vi un trapo y aún así eso encendió las alarmas como de, uy, esto es aterrador porque pues es simplemente un objeto y ese objeto tiene este niño atrapado completamente y es muy dependiente de la presencia de ese objeto. Entonces eso lo quería comentar, en especial porque tengo unas primas, unas gemelas, y ellas tienen una almohada y se llama la almohadita Keke, y sin esa almohadita ellas no están tranquilas. Y es algo muy extraño porque es un pedazo de trapo que ya tiene 6 años, lleno de babas y un montón de tierra y lo que sea, pero esas niñas se enloquecen si no ven a la almohadita Keke. Entonces es muy curioso cómo los niños funcionan con los muñecos que simplemente son objetos por ahí tirados.
Sí, a mí yo también pensé en un momento en lo que dice Esteban de que el muñeco aparecía como un maleficio, pero después lo descarté, como por el orden de los acontecimientos. Pero no sé ustedes qué lo... entonces me voy más por esa idea que dice Mallory de la fijación que tienen los niños y que nosotros seguramente, yo también recuerdo que tuve, pues, no voy a hablar de anécdotas personales, pero sí tuve pues cosas así también cuando estaba pequeñito. Entonces, y también he pensado un poco en la actitud sobreprotectora de la mamá, que también me parece que genera como esa ese halo esotérico que uno como lector le da y que puede ser que no. Pero yo tengo una pregunta entonces con eso. O sea, si ustedes no le ven como el misticismo, ¿qué pasa? ¿Qué creen que pasa al final cuando le botan el muñeco? ¿Y por qué creen que se perdía el muñeco, pues como solo? Yo no sé. Ah, ese es un tema muy, muy, muy interesante porque al final sí le queda a uno como, bueno, ¿qué pasa con ese asunto? Bueno, lo del muñeco presenta muchas suspicacias en muchos sentidos, en el sentido en que puede ser un maleficio, puede ser de verdad en ese mundo mágico en el que vivimos los colombianos todo el tiempo. Bueno, yo creo que en realidad casi toda la humanidad que nos gusta vivir como con esa magia siempre, de pensar que de verdad aparece y desaparece, en lugar de pensar que el niño lo utilizaba como una forma, no sé si de manipulación o de sus actitudes, de sus comportamientos, como un comportamiento un poco salido de lo normal para evidenciar pues sus actividades. De todas formas que cuando se perdía pues el niño llegaba a ese ensimismamiento, ese enclaustrarse completamente sobre sí mismo y solamente cuando aparecía pues volvía otra vez como a las, digamos, a unas actividades un poco más normales, volvía a comer mejor, volvía a hacer las cosas. Tal vez era una forma de manipular un poco o de mostrar su presencia, una actividad en la que había producido, donde el mismo niño lo escondía de alguna manera que no era fácil de identificar por los adultos, pues no se esperaban que el niño generara ese tipo de cosas. Es como un ocultamiento. Uno a veces no espera que alguien haga algo y aparece un hecho y entonces uno nunca lo va a asociar con esa persona porque uno mismo, con ese sesgo que tiene, no, es sesgo cognitivo literalmente, no esperaría que ocurriera. Entonces, yo, más que un maleficio, más que una cosa de esa, yo me imagino es que el muñeco finalmente termina siendo la proyección de este niño. Digamos, tiene una fijación, tiene su fetiche, y en el fetiche el niño pone muchas actitudes o muchos comportamientos o muchos deseos o, digamos, mucha de su energía personal la pone en el muñeco para que el muñeco haga cosas que de pronto él no se atrevería a hacer dentro del estado en el que él se encuentra. Y claro, al final se pierde el muñeco y ella dice, no, va a volver mi angustia, porque ella se angustiaba cuando el muñeco se perdía. El niño, digamos, se quedaba mirando a lo lejos, parecía una estatua, un ser inerte ahí, sin alma, porque el niño ponía el alma en el muñeco y justamente la niña en un momento de inocencia, sin saber lo que para la señora significaba eso, lo bota. Entonces, claro, el niño va a quedar así para siempre y esta señora va a volver a esa angustia terrible de ver a este niño en esas condiciones. Así lo vi yo un poco, pero de nuevo, como es muy abierto, uno podría llenarse de interpretaciones y eso es de pronto lo rico que tiene ese cuento. No sé qué piensan ustedes sobre eso. Sí, no, pues con la pregunta de Natalia, yo pienso que no, yo realmente no tengo como problema en aceptar esa conexión mágica. Pues de todas maneras nosotros estamos como en una tradición donde aceptamos como, como esas conexiones mágicas, ¿cierto? Pues yo, a mí lo que me intriga y que me parece pues un ejercicio chévere es como buscarle esa otra, como esa otra interpretación que no tiene que ver con lo que explícitamente se propone en las palabras del cuento, ¿cierto?
pero aceptando también la conexión mágica, que es muy parecido pues a lo que proponen las películas, no sé, pues Mallory Salvará más de esas películas de las muñecas que son diabólicas y no sé qué, pues yo también pensé en eso, ¿cierto? Es como muy parecido a eso, que Sí, yo creo que hay una... es muy fácil de Sí, pensarlo así, pues como más desde la superficie, ¿cierto? Es un muñeco que se desaparece, que está, no sé qué, hay un juego ahí en el que la señora entra, seguramente ya se había visto a Anabel, pero, pero Chucky. Yo no, pensé en Chucky al principio, yo no sí, 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 sé. sí. A mí ese muñeco era de cara redonda, sonriente y con un cuchillo en la mano. Sí, o sea, la pregunta de descartar como lo esotérico era más por eso, pues como buscarle conjeturar pues como la psicología de la señora o si hay alguna propuesta o alguna lectura que se pueda hacer como desde ese punto y que se pueda argumentar, ¿cierto? Es que yo creo que ahí justamente es lo que viene en la riqueza de esto y es, bueno, un elemento que puede pasar como muy normal, un fenómeno que podría ser muy normal en la vida cotidiana, cómo lo alimenta uno, lo alimenta el folclore o lo alimenta la tradición a través de cosas mágicas. El asunto de que aparezca una mariposa, por ejemplo, oscura en tu casa, pues ya la gente inmediatamente piensa en que significa que alguien va a morir o que no sé, se le caliente a uno una oreja, entonces la gente piensa que están hablando. Mi mamá, por ejemplo, le pica una mano, entonces ella sabe, dependiendo del tipo de mano que le pique, si va a recibir o va a gastar plata, entonces tiene que rascarse de cierta manera y no sé qué cosa, no se puede rascar con la otra porque lo pierde. No sé, un montón de fenómenos y yo creo que ahí está lo rico en ese juego del cuento que puede generar un evento que puede ser muy normal, realmente es un evento normal, pero a través, digamos, de la tradición, a través del folclore, a través de la idiosincrasia en el cual se mueven pues, las personas, empiezan a ponerle otros significantes, ahí es donde se enriquece todos estos simbolismos de un montón de cosas que nos ponen a hablar de eso. Y justamente eso es lo que genera rico. Yo tenía una pregunta, porque doña Julia no es la mamá del niño, sí, de pronto yo siento como Yo, que quedó a cargo del niño después del accidente o algo similar. sí, total, yo también pensé algo así, yo no la vi como la madre nunca y sí creo que hay algo ahí importante en ese accidente que no mencionan cómo fue y que fue el que desató que el niño viera el muñeco por ahí tirado, ¿no? Ella dice que no rastro o algo así. Entonces, quién sabe ese muñeco realmente qué significa para el niño, ¿no? Sí, exacto. Y lo que sí sabemos es lo que significa para la señora, que generó de inmediato una inadversión, como se dice, una inadversión hacia la figura de ese muñeco y hacia el que el niño proyectara en él cosas que ella no consideraba sanas, pero que de todas formas lo utilizaba porque era como el mecanismo donde ella podía descansar un poco al final. Pues es una cosa ahí como de medio tortura, un poco de sadismo, de bueno, no me gusta, pero prefiero que esté porque me produce más bienestar que esté que cuando no está. Y tanto es que al final uno tiene la sensación de que va a haber una tragedia por el hecho, para ella significa una tragedia, por el hecho pues de que la chica botó el muñeco y ya eso se perdió en el bote, pues, digamos, cuando pasaron los de la basura. Que es lo interesante ahí, todas las lecturas que pueden haber desde los diferentes personajes de ese muñeco, y es lo que genera ese misterio y esa cosa tan bonita que tiene el cuento. Porque hay también una suerte de sospecha de doña Julia hacia, hacia el niño también, ¿no? Que también, que me parece que puede ser un argumento hacia esa lectura de que esa relación entre el muñeco y el niño es una invención más de ella y que independientemente de si el muñeco está o no, el niño es igual. Pero porque ella piensa que el niño puede hablar y no lo hace. Hay una parte que ya no sé Sí, es muy dónde. posible que sea como que ella piense que sea parte del desarrollo, por eso lo dice que debió haberle hecho caso al doctor cuando le dijo que debía interactuar más con los niños. Y el niño responde un poco mejor a la niña, ¿cómo se llamaba? Se me olvidó cómo se llamaba la niña María. Que responde un poco mejor a ella, tanto que al final le
entrega el muñeco, ¿cierto? Es bien interesante el comportamiento que tuvo él con la niña. Sí, aquí encontré el pasaje donde me da por pensar, él dice, era inaprensible, precisó, como una gota de mercurio. En el fondo no lo conocía, comprendía vagamente que se negaba a hablar por capricho y lo adivinaba sujeto al muñeco por un vínculo extraño y malévolo. Entonces ella pensaba que él no hablaba era por capricho, pues como, como, como que O por sospechaba. posesión. Pues sí, o sea, porque el muñeco, pues sí, sí, exacto, por esa relación ahí entre el muñeco y el niño, pero podría ser fácilmente que sin el muñeco sería igual, ¿no? ¿O qué? No, pues hay que ver es qué pasa cuando el muñeco no está, ¿cierto? Cuando desaparece, qué es lo que pasa con el niño, qué es lo que a ella tanto la tormenta. Ella no la tormenta que el muñeco aparezca, o bueno, sí, a ella la tormenta el hecho de que hay un misterio respecto a la desaparición y la aparición del muñeco, porque ella no ve cómo, no encuentra una explicación de cómo puede ocurrir una cosa en las condiciones pues en las que ocurre. Pero también es el hecho de cómo se comporta el niño cuando tiene un muñeco y cómo se comporta cuando no lo tiene. Sí, sí, es eso último que dice Danilo, ¿no? O sea, ella realmente lo que la atormenta es que ella siente que el niño pierde como el alma cuando no tiene el muñeco cerca, pues que se queda como mirando sí, a ningún Exactamente. lado, como Sí. enfermo. Mallory dice, ella pensaba quizás el niño era quien extraviaba el juguete. ¿Cómo se interpreta cuando dice ella la imagen del niño se gastaba en el tiempo? Eso que Mallory dice, por eso hice la pregunta como de qué pensaban ustedes que pasaba al final, porque para mí ese niño desapareció de la vida de doña Julia, ¿no? Entonces, eso de que lo haya votado para mí fue como, ¡ah! Murió el niño. O sea, sí se enfermó horrible y seguramente se murió y entonces ya hay todo el significado mágico. Pero eso en especial es que ella ya no lo ve bien, ¿cierto? Ella ya no lo ve claramente porque ya no lo ve hace mucho tiempo, ¿no? Sí, 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 definitivamente. Definitivamente. Sí, hay dos posibilidades, sí, pues que el asunto es que precisamente el cuento nos pone a hablar es porque está lleno de cosas que uno tiene que terminar de armar. Y podría ser eso, podría ser que simplemente ella al estar a cargo por algún tiempo, no sé, digamos, los padres en el accidente murieron, luego los otros familiares lo recuperaron, el niño desapareció, murió, o los padres se recuperaron, fueron por él, no sé, hay tantas cosas que podrían pasar ahí que bueno, podríamos pensar un montón de cosas. Sí, 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 pues es interesante, es como irse por todos esos vericuetos, pues distintos, porque sí, al final, pues en la primera lectura uno queda con esa sensación de, pues sí, preguntándose qué le pasó al niño, el niño, sí, como la resolución natural que cree pues que nos muestra siempre la señora, ¿cierto? Si se bota el muñeco es como la conexión de los hechos, ¿cierto? Si se bota el muñeco a la basura, entonces el muñeco no vuelve a aparecer porque es cierto. Y si el muñeco no vuelve a aparecer, entonces recordando cómo se porta el niño en esa relación como eh, muy tan estrecha con el muñeco, entonces el niño naturalmente se muere, ¿cierto? Pues uno piensa, pues, o desaparece Va a o... dejar de fumar y se desaparece por inanición. Sí, no, yo la verdad la primera vez que leí el cuento
lo que dije fue, pucha, algo me perdí acá o algo no entendí, hay que volverlo a leer porque sé que está pasando algo importante, pero no logro entender qué. Después me di cuenta que sí, que no había que entenderlo, sino que había era que completarlo. Y justamente eso es lo que hay que hacer. Ya no nos dan mucha, hay muchas cosas que están ocultas ahí, ¿cierto? ¿Quién es doña Julia? ¿Qué pasó en el accidente? Al final, ¿cómo aparecía o desaparecía el muñeco? ¿Y qué pasó con el niño? Entonces, yo lo que creo es que son un montón de cuentos al final. De pronto a veces le queda a uno esa sensación de, bueno, pero ¿qué fue lo que quiso decir ella? Porque construye un cuento como con unas características donde deja tantas cosas como por fuera para que uno complete. ¿No sería mejor que me diera un poquitico más de información para yo saber qué es lo que a mí me pareció la primera lectura, o después de pensar la primera lectura sobre el asunto, como bueno, tantas incógnitas, si quiere que complete alguna cosa, pues al menos deme otras, ¿cierto? Pero si uno termina al final como pensando, bueno, tantos caminos que puede tomar esto, tantas historias que puedo completar, entonces, ¿qué fue la historia que ella me quiso contar? Y la pregunta se las doy a ustedes, ¿qué fue lo que ella quiso contar ahí, si quiso contar algo finalmente? O sea, ¿cuál es el asunto o el del cuento en general? Pero es que, por ejemplo, yo todavía dudo de que efectivamente el niño cambie, pues eso sigue siendo también un invento de ella. Pues es que por ejemplo, doña Julia pensó que no había en el mundo nada más desolador, sentir quebrada de impotencia, que el niño se le iba en minutos como si su alma la estuviera alando el muñeco, pero eso sigue siendo un sentimiento de ella. Pues, o sea, como es una interpretación de la realidad, porque es pues, o sea, el narrador nos está mostrando solamente la interpretación de ella. Entonces, a partir de ahí Sí. es Pero que de todas yo, formas deja mucha información inconclusa, porque entonces ella sabe qué pasó en el accidente. Sí, obvio que sí lo sabe, porque comenta que todo ocurrió después del accidente. Sabe que hubo un accidente y que la situación del niño empezó a cambiar con el accidente, pero no nos cuenta qué hay en el accidente. Tampoco nos dice exactamente qué pasa. Bueno, esa parte pues no tiene problema en poner el misterio de que ella no ve, la impresión de ella es que el muñeco aparece y desaparece y ella no tiene más información, y lo que le toca es armar, lanzar una hipótesis para saber, para estar contenta con su explicación, para estar calmada o al contrario para sentirse pues asustada de qué es lo que pasa con el niño a través de las explicaciones que ella es capaz de dar. Pero entonces al final, ¿qué pasa también con el niño? Estas cosas nos dejan muchas cosas abiertas, pero es obvio que ella sí sabe alguna de esas. Ella sabe lo del accidente y sabe finalmente qué pasó con el niño después, o al menos durante un plazo más prolongado. Y esa ocultación, yo no sé a veces si funciona tanto, al menos sirve para ponerlo a uno a hablar un montón, pero no sé en cuanto a los cuentos si uno queda como contento con la resolución. Yo del cuento como tal, o sea, yo tuve la impresión cuando leí la primera vez que había perdido algo importante, o sea, que yo no había entendido algo del cuento porque había algo oculto que de pronto dije, no, listo, está bien. La primera lectura de pronto no leí tan cuidadosamente, de volver a leerlo, hice la segunda lectura, entender unas cosas que había pasado por alto, que es normal, pero después me di cuenta que no era que había ocurrido una resolución por completo de la historia, sino que finalmente dejó como muchas variables, yo lo veo siempre como una ecuación, muchas variables donde lo más que puedes hacer es suponer que en este lugar pasó algo para encontrar una explicación lógica de qué pasó con lo otro. Pero como a veces no se correlacionan ellas, digamos, no importa qué pasó con el accidente, finalmente para saber qué pasó después de que se fue, de que desapareció el muñeco, entonces ahí empiezan a volver un montón de caminos que es muy bonito para conversar, pero no sé qué tanto funciona como cuento. No sé si Natalia de pronto conoce un ejemplo similar o en otros cuentos. Bueno, o Mallory o Mariluz, no No que entiendo, Natalia, porque sabemos que Natalia ha leído muchos cuentos. es que no entiendo el problema bien que tienes con el cuento de que haya cosas ocultas, pues porque esa no es la gracia de un cuento, o no sé.
La gracia de un cuento es que hayan cosas ocultas, pero al final tú eres capaz de entender qué es lo que hay oculto, ¿cierto? No, porque eso me parece muy raro viniendo de un fan de Kafka. ¿Cómo así? Pues no, o sea, a Kafka no se le entiende nada. Y uno queda bien, pues al final, ¿o qué? No, uno no queda bien, no queda con la cabeza revuelta. Pero pensando que Kafka es un excelente cuentista. Pero la idea es esta, cuando Kafka propone, digamos, la transformación Para mí no. de una persona Estaba esperando el... en un insecto, es claro lo que pasa, digamos, no es claro por qué se transformó en un insecto, listo. Pero de ahí para adelante todo la resolución digamos, todo tiene como un entenderse a través de esa primera cosa que tú no conoces bien de qué pasó. Es decir, nunca nos dice qué pasó con él, pero sí nos dice después qué pasó para que se transformara, pero sí nos muestra que lo que al tipo más le angustiaba era simplemente no poder ir al trabajo a pesar de que tenía una condición súper extraña en su cuerpo, una transformación que era más importante, pero al final no nos deja abierto qué pasó al fin, qué pasó con él, no nos deja abierto qué pasó en el medio, no nos deja abierto cosas de antes, simplemente hay una cosa que tú no sabes y a partir de ahí pues tú vas reconstruyendo la situación, la otra cosa, el hecho de que se haya transformado no importó tanto, pero en este Pero caso que hay muchas preguntas sobre el cuento que quedan abiertas y uno sí tiene como pues, al menos yo personalmente tuve la sensación de que faltaba como un poquito más de información. bueno, pues digamos, la metamorfosis igual no es un cuento, ¿no? Entonces yo no sé bien cómo comparar eso. Pero pienso, por ejemplo, en ese que es como de un viaje, que ese viaje como que él no llega a nada, yo no sé, pues yo siento que a mí me faltan muchas cosas en ese cuento. Y aún así lo reconozco como uno. Entonces no, o sea, no estoy diciendo que tú no pienses que esto sea un cuento, sino que, no sé, o sea, como que esa pregunta por cuánto se debe decir y cuánto se debe ocultar, como para que el lector quede satisfecho, es muy difícil de responder. Lo que pasa es O que yo... sea, ¿cómo? No, no, perdón, te interrumpí. No, no, dale, dale. No, que yo iba a proponer que volviéramos al principio, porque sí, es que sí me parece ahí, es que me parece que ahí hay una cosa que creo que es lo que pone también en discusión Danilo, y es la manera en que el narrador nos cuenta las, porque entonces, vea, porque es que estamos, y creo que yo fui el que cayó en eso, estamos confundiendo los hechos con la interpretación de los hechos, ¿cierto? Que la interpretación de los hechos, el narrador no nos, o sea, el narrador nos presenta la interpretación de la señora, que es lo que hemos dicho, ¿cierto? Siempre vemos es la interpretación de la señora, pero entonces podría ser, como decíamos Lori al principio, entonces una señora, es una señora que cuida de un niño, ¿cierto? Que parece que es autista o que tiene un problema no sé si llamarlo problema, pero es que ser muy políticamente, Una una condición. condición, ¿cierto? Que tiene una condición especial, ¿cierto? Y bueno, entonces es una señora que tiene un niño con una condición especial y que lo cuida. Nos dice que tuvo un accidente y como se llama Doña Julia, nosotros pensamos que no es la mamá ni es la abuela, o bueno, no sé si es la abuela, pero no es la mamá, ¿cierto? Entonces, uno de una piensa que el accidente tuvo que ver con los papás, ¿cierto? Para que el niño estuviera con una desconocida, pues con otra persona que no es la mamá. Y después, entonces, cierto, y después nos cuentan que hay un muñeco que está con el niño y que se pierde, y que el niño cambia su actitud cuando el muñeco se pierde, ¿cierto? Y que después llega una niña a jugar por recomendación de un médico, ¿cierto? Llega a jugar con él y el niño reacciona jugando con ella, no sé qué. Y después la niña por accidente bota al muñeco y parece que el niño muere, ¿cierto? Esos son como los hechos. Y después ya empezamos a meterle las interpretaciones, ¿cierto? Como que el muñeco no es un muñeco, sino que es una cosa más,
como decía Esteban, Esotérica. sí, más esotérica, eso, pues que es una cosa como más maléfica, ¿cierto? Y a partir de ahí, entonces uno construye como esa otra historia. Entonces, pues me parece que, o sea, a mí me parece incluso que hay ahí como una maestría Nilo, y es que ella no se limita solamente a contar los hechos, sino que uno asiste también a la interpretación de esos hechos de de uno de los personajes, ¿cierto? Sí, sí, yo también estoy de acuerdo en eso. O sea, el cuento funciona y funciona y se vuelve muy bonito justamente porque genera muchas interpretaciones, porque hay simbolismos, porque no estás connotando todo, sino que dejas que uno pueda interpretar y desarrollar otras cosas. Yo quedo un poco inconforme, no estoy diciendo que sea malo por eso, sino la sensación que le genera a uno finalmente es un poco, bueno, si me quiere contar algo, cuéntemelo, si me lo quiere ocultar, pues ocúltemelo, pero ¿para qué ocultar tantas cosas si lo que quiero es decir algo? Y la pregunta es si eso va a aportar al desarrollo final del asunto. Pero si me oculta, por ejemplo, qué pasó para que el niño se convirtiera en eso, y después de que pierde el muñeco yo no puedo saber con base en esa primera información qué pasó con el niño, entonces ahí sí me parece que hay una información que falta, o al menos una de esas cosas, o la parte final que pasa con el niño, o la parte inicial de cómo empezó la situación con el niño, para que al final la cosa quede un poco más redonda. A mí lo que me parece es que queda demasiado abierto, y eso tiene dos consecuencias. Una, que me parece que es la más bonita, que genera una conversación, una discusión acerca de todas las posibilidades que puedan surgir en eso. Yo personalmente no pienso que el niño se haya muerto, y podemos discutir y podemos dar argumentos a favor y en contra, pues, de lo que puede ocurrir. Finalmente son interpretaciones, ninguna va a ser completamente certera, ninguna completamente falsa, y eso va a enriquecer mucho la lectura. Podemos dar interpretaciones acerca de lo que pasó también con el niño. Todo ese tipo de situaciones las podemos utilizar, ¿cierto? Pero al final sí le queda a uno como esa sensación de pregunta, que de todas formas, y volviendo a lo de Kafka, es la misma situación que muchos lectores pueden encontrar con Kafka cuando le pone a uno todas esas situaciones tan extrañas con las que uno no se siente cómodo y la cabeza le hace un pequeño giro. De todas formas, no quiere decir que sea malo, que no, o que no, o que la cosa no deba ir por ahí, sino que genera esas inconformidades en los lectores. Leer a Kafka a veces es difícil porque es muy árido, como ya lo he dicho muchas veces, pero también quiere decir que este cuento, y hay que decirlo también, en el caso mío, pues generó como esa pequeña insatisfacción de, bueno, si me quieres ocultar muchas cosas, pues no me cuentes, pero si me quieres contar algo, pues dame la información necesaria para poder completarlo. No quiere decir que sea malo, simplemente que uno pues, terminé sintiendo como esa situación en el cuento. Sí, sí, sí. El, el, este cuento es un cuento de qué? ¿Cuál es el tema de este cuento, Natalia? O Mariluz, o Mallory, Esteban. ¿Será suspenso? ¿Okay? Puede ser. Esto es un cuento sobre, pues lo que yo digo es, o sea, este es un cuento sobre la situación o las circunstancias que se le presentan a una persona cuando convive con un autista. Este es un cuento de una persona o de una persona no, este es un cuento de esa sensación que le queda a uno en la cabeza cuando pudo haber hecho las cosas de otra manera y no las hizo. ¿Cuál Sí, es yo, por ejemplo, ese tema de la condición humana que nos presenta este cuento? Pues o sea, eso es pregunta de curso de literatura, pero me parece interesante pensarlo desde ese punto. sí, por ejemplo, ese primero que dices, yo lo descartaría porque ella lo lleva al médico y él no tiene ninguna condición, ¿no? Yo no entendí bien eso porque él como que no le habla, pero no le habla a ella, yo no sé, pero el médico no dice que él tenga un problema, él solo dice como que, llévelo con más niños. Entonces por eso es que no me pareció como tan así como la señora conviviendo con un niño autista, no sé. Sí creo que
puede ser sobre el desequilibrio que ella vive después de un accidente que tal vez la traumó más a ella que al propio niño, y esas cosas como mágicas que ella le atribuye al muñeco y a lo que generan pues en el niño, algo Es que así. el médico le dijo, señora, ese niño no habla, pero es que es porque ese niño tiene 6 meses. Fernando. Yo lo interpretaba de esta manera. Es como cuando uno tiene, le queda una carga a uno de algo, uno no está tan a gusto con esa carga, pero de todas formas sabe que debe hacerlo, ¿cierto? Como, bueno, yo no esperaba tener al niño, me tocó tenerlo, lo tengo con un poco de cariño, pero hay cosas que no siento bien dentro de mí por el hecho de que él esté ahí. Y eso al final empieza a generar angustias, empieza a generar un poco de histerias, un poco de estas sensaciones tan fuertes y de las interpretaciones que se generan de las angustias tan fuertes que pueda encontrar con el comportamiento del mismo niño. Es como si en el accidente a ella le hubiera tocado cargar con una cosa que no esperaba y lo hace porque tal vez es su deber o siente cierto cariño, pero por dentro tiene todavía escondido esa cosa no debí ser yo la que tenía esto y el muñeco finalmente termina siendo una proyección tanto de las situaciones psicológicas del niño como las condiciones psicológicas de la señora, porque al final termina siendo una cosa ahí muy masoquista de no me gusta ese muñeco, pero cuando está prefiero que esté, ¿cierto? Ojalá no estuviera, pero prefiero que esté. ¿Qué es lo que manda Esteban? Como un análisis. Del cuento. Sería interesante leerlo. A ver qué dicen. Sí, bueno, igual es un cuento muy, muy chévere para hablar, para conversar. Yo creo que uno puede generar ahí cantidad de cosas a través del cuento y eso lo hace, a mi parecer, muy, muy enriquecedor, muy bonito esa parte del cuento. Sí, 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 pues es muy, muy chévere. Se me- en, en, a mí me gustó el cuento. También hay como unas maneras de decir las cosas que elige la autora, pues como en la narración, que también me parecieron particulares. De hecho, yo no vi quién era la autora, no, al estilo de Nata, no vi eh, como la biografía del autor, entonces no sabía que era colombiana, yo pensé que era más española, pues como no sentí como, ¿cómo se dice? Como un escenario colombiano. Pues tal vez dentro de ese escenario colombiano sí quepa toda esa, mm, pues como todo lo de la brujería y todo lo de como más naturalmente, pues desde mi punto de vista, pues no significa que no hay brujería pues en España ni en esas otras partes. Ahora, el cuento, ella, ¿de qué época es? El cuento debe ser viejito, ¿no? Yo creo que estamos hablando de la primera mitad del siglo, o ese ¿de qué época es Marvel, Nata? ¿Tú sabes? Acá no aparece Marvel, el final del cuento. Marvel no es como del 50, quebró y por allá en el 2000 volvió con Spider-Man y revivió. Y ya con Avengers, ya Ese sí, señor y Sancho. con Avengers y Iron Man volvió. ¿Qué dice? En 1969 es el cuento. Dice, es que es muy. Bueno, Yo esto, pensé esto, que era un esto es muy cuento, interesante. perdón, yo pensé que era un cuento
como contemporáneo, pues como de esos autores recientes. Y es muy interesante ese hecho porque también habla un poquitico de qué tipo de interpretación puede tener el médico, no sé cuándo se habrá eh, no sé, definido el autismo o esas condiciones mentales en esa época, pero sí es cierto que cuando una persona era muy ensimismada, había que ponerlo a jugar con los niños porque se consideraba solamente que era tímido, ¿cierto? Es muy interesante también eso de qué interpretación da el médico ahí sobre el comportamiento del niño y cómo lo podríamos interpretar ahora. Total, total, sí. Natana, ¿estás diciendo algo, Nata, o me pareció que ibas como a No, decir? no, no, no. A mí me gusta la Ah, ya, interpretación del tema de Nata, pues como pensar en como en lo que significa también para una persona, como- pues ¿cómo fue que dijo Nata? Pues como el trauma de la señora, ¿sí? Pues como que uno piensa en el trauma del niño, pero también es como el trauma de la señora. Eso me parece que se puede conjeturar a partir de lo claro, que... y ahí lo interesante es que finalmente nosotros vemos al niño es como a través de la señora. Finalmente o sea, la interpretación que tenemos del niño, los hechos que ocurren con el niño, finalmente vienen dados por lo que ve o siente o piensa eh, doña Julia acerca del niño. Entonces justamente el cuento habla más es de la señora que del niño. Cuando tú lo analizas bien, nos está hablando es de cómo ve la señora ese mundo y cómo ve esa relación y cómo siente la situación en la que está viviendo. Total, claro. Porque el narrador eligió justamente esa persona para contar la historia, el escritor, perdón. Sí, yo me quedé pensando en eso después de leer lo que dijo Esteban, de que si pensábamos que la temperatura y eso significaba algo, pues me fui como a leer ese pedacito y pensé como, bueno, ¿para qué pusieron eso? Pues como para que ella puso eso de la temperatura. Y solo lo único que se me ocurrió es que ella quería mostrar como un desespero que ella sentía buscando ese muñeco, ¿cierto? Que él dice como que no, que otra vez ese calor y esos cuartos rancios y sacar todo lo de 5 generaciones, pues buscando el tal muñeco. Entonces vi que era como más un desequilibrio de ella, porque es que ni siquiera ella, siendo que ese narrador, pues aunque esté en tercera, es toda la perspectiva de ella, ¿cierto? De doña Julia. Ni siquiera ella dice en algún momento como que el niño quedó mal después del accidente. O sea, simplemente se encontró el trapo ese. Y siendo que ella describe como también cada cosa que ella siente, que el niño sí siente, sí piensa o no sé. Siendo que ella describe eso también, pues también habría dicho cómo vio al niño después del accidente, ¿no? Sí, no, y además yo también pues creo que aquí en este cuento del muñeco ya aparece pues lo que caracteriza a esta autora, que es la denuncia que impera en la mayor parte de la obra. Pues esa sociedad hipócrita, inauténtica, que vive de apariencias y como casi de maledicencia. Pues doña Julia no habla con nadie de los problemas del niño. Ella prefiere mantener en silencio como ese estatus honorable dentro de la comunidad en la que están viviendo, y se trata de alguna manera del ocultamiento, pues como de algo tan feo en la vida de una señora de bien como es ella, ¿cierto? En donde lo feo es el niño que es autista, que es anormal. Pues ella no le dicen, no le, como que no, Está duro pero eso. como en el chat lo Y que estoy leyendo en el No, no, chat. no, pero es las verdad. palabras No, pero y es todo, verdad, ¿no? es cierto, sí, sí, es posible que haya sido una vergüenza para ella, pues, es posible. Pues me parece, pues esto lo trajo Esteban de allá del texto, ¿cierto? Pues porque eso sí es pues, Ah, Esteban estaba revelado. poniendo. No, él lo puso ahí, Decía, pues yo lo estaba leyendo de ahí. Ah,
que no le dice a nadie lo que ocurre con el niño y el muñeco, le parece que esa es una desgracia para ocultarse, de ahí la necesidad de aparentar normalidad frente al grupo social. Lo digo más mejor cuando no lo estoy leyendo, no le cuenta ni siquiera al médico. Que la vida de un niño dependiera de la presencia de un muñeco era uno de esos desatinos que presenta el devenir y de los cuales vale más callarse. Así, eso es una cita. Según esa mentalidad antihumanista, reaccionaria, retardataria, es tan importante cuidarse del que dirán. Tremendo. Yo no lo había visto por ahí. Es tremendo. Se llama Mercedes. Ese fue el texto esto fue el link que puso Esteban aquí en el, ¿cierto? Por eso me dio tanta risa que Hernán parafraseara eso, pero sin decir que era el link. Yo también lo leí, yo, wow, pues no, yo no pensé eso, pero... Tenemos a un Hernán muy agudo hoy. No, pues obviamente no, yo estaba dando la broma. No, pero tremendo, yo no lo había visto por ese... No, tampoco. Además porque es que son como unos detallitos muy chiquiticos en el texto. Y ya, sí, seguramente sí hay que conocer toda la obra de la señora, como dice ella al principio. Sí, no, y hay gente que estudia para hacer esos análisis, pues, o sea, nosotros claro. Que... Sí, nosotros es para gastarnos el tiempo de los martes, los jueves y los sábados. Qué bueno. No, pero sí, tiene sentido, sí, pongámosle hace algunos años, no, incluso ahora todavía, para algunas personas podría llegar a ser triste tener a alguien con condiciones distintas, ¿cierto? Un enano, por ejemplo, podría llegar a avergonzar, una persona cuadraplégica, una persona con autismo, o el loco. El hecho de que incluso muchas personas piensen en que si viene con autismo es mejor abortarlo antes que tenerlo, puede llegar a significar para algunas personas algo feo, algo malo, y prefieren evitar eso. Sí, puede darse, sí. No es alocado lo que dice ahí. Mire lo que dice Esteban aquí, que está muy agudo hoy. Doña Julia mantiene atrapado al niño, pero al fin y al cabo es la única que lo cuida, aunque también quisiera deshacerse de él. Esto de es la única que lo cuida, uno podría pensar, por ejemplo, en que ella echó por una razón muy simple a la otra, que no me acuerdo cómo se llamaba. María, la niña, ¿o qué? No, ¿cómo es? Eulalia. Eulalia, sí. Porque dice, pero al fin y al cabo es la única que lo cuida. Probablemente también esa idea de que ella solamente lo cuide, pues que ella se ocupara solamente de ella y por un motivo muy simple despide a Eulalia, ¿cierto? Dice, el niño juega con la vida de los demás, permanece autista, quizás no siéndolo en realidad, obligando a doña Julia a atenderlo, aunque puede ser también su víctima. De allí que quiera escapar por medio del suicidio de ese submundo en el que vive. El suicidio pero es como de inanición, ¿o qué? Bueno, entonces ya estamos interpretando otra obra, ya estamos leyendo otra obra que es la interpretación de otra persona del cuento finalmente. Y difícil, digamos, ya tenemos un cuento difícil de interpretar para interpretar la interpretación del cuento. O sea, esta reunión pudo haber sido un email, pues, de esa interpretación. O sea, Esteban nos pudo mandar un email y ya. Sí, sino que sí, eso es lo que interpretan ellos, sino que sí, falta como también hacerle preguntas o leerlo todo para poder llegar a una comprensión final del cuento. No, pero esa es la consigna de este grupo, ¿no? Que la literatura es para conversar entre amigos y hablar bien. Una cosa que me gustó mucho leyendo el cuento, hay varias cosas que me gustan mucho del cuento. Una que está escrito como de una forma íntima, a mí me gusta mucho cuando leo algo así como íntimo,
pues está desde el punto de vista de la señora y son cosas que ella piensa y que a veces no se atreve a decir, pero sí las piensa y las siente y las expresa y esos flashbacks, esos regresar en el recuerdo, esos juegos con el tiempo de iniciar en un momento que podríamos llamar el presente, pero decir que mucho tiempo después, muy como también García Márquez lo hace, y luego al final también jugar con ese tiempo. Me parecen muy bonitos. Y otra cosa que me gustó fueron frases muy largas que ella utiliza que son hermosas. El mismo inicio es muy contundente, la misma parte del inicio ya lo atrapa a uno. Y así en el desarrollo, digamos, del cuento empieza a generar unas frases que son largas, no son frases corticas, no son puntualizaciones de hizo esto, luego viene otro, sino que hay construcciones de verdad muy hermosas. Yo tenía una pregunta. ¿Alguien sabe qué es el tú y yo? El yo y tú, el tú y yo. El tú y yo. Es una marca en el árbol, ¿no? Que dice como tú y yo. Ah, sí, eso es, porque ella mencionaba mucho el tú y yo, qué carajo, el tú y yo. Y lo busqué y obviamente no encontré nada, porque el tú y yo tiene muchas interpretaciones para el buscador. Es una planta. Una planta o algo relacionado con una planta en todo caso, Yo pues. pensé que era como un árbol que había ahí en el patio. Euforia miliar, vea, perfecto, hasta nombre científico tenemos ahí. Sí, Sí, definitivamente es un... está muy agudo hoy. Sí, estamos muy agudos. Esteban Mercedes Montoya. Ok, sí. Eh, Bueno, chicos, no sé si tengamos algo más que hablar sobre el tema, sobre el cuento. pues no, yo creo que a nuestros amigos de YouTube les recomendamos este cuento de Marvel Moreno que se llama El Muñeco. Dan ganas de leerla más, ¿no? Es bonito. Sí, sí, sí. Sí, les dan ganas de seguir leyendo. Yo sé que yo Como me compré el ustedes, libro, pero amigos, no he leído que casi. pueden seguir viendo nuestros videos en nuestro canal, no suscríbanse, que estamos los martes, los jueves y los sábados apenas. Muchas gracias. Podemos dejar Listo. de Bueno, grabar. vamos a dejar de grabar y a conversar de nuestros asuntos.